¿Quién es el labrador? El Padre es el labrador. O sea, quien quita el velo, ¿quién es? El Padre. Entonces dice, porque el Padre quita el velo, amén, solamente cuando ve que tú estás usando la primera revelación. Tú tienes que saber que lo que se revela es un arma. Porque hay un montón de gente allá afuera que no ve lo que usted y yo vemos. Ellos no lo ven. Usted conoce gente así, ¿verdad? Que ellos no ven lo que nosotros vemos. ¿Y por qué ellos no lo pueden ver? Bueno, porque no han tenido un padre que les quite el velo. Amén. Ahora tú tienes que saber algo. Tú tienes que saber algo. Cuando el velo es quitado y el velo es removido, es un arma que se te está entregando. Voy a decirlo de nuevo, es un arma. Esa revelación es un arma. Y te voy a decir, la gente que sabe de arma no deja las armas tiradas por cualquier lado. La gente que sabe de arma le pone un estante, le pone un vidrio, las guarda bien guardaditas y son diferentes, pero sabe que es un arma que tiene que usar. Amén. Entonces dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que sigue. Y le dice Jesús: yo te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de la revelación. Y dice, en las puertas del Hades, amén, no van a prevalecer. Amén. O sea, ¿usted quiere vivir que el Hades prevalezca o que no prevalezca sobre usted? Dios nos llama a vivir que el Hades no prevalezca sobre nosotros. La Biblia enseña que el mundo entero está siendo ahorita sacudido no por Dios, sino por las tinieblas. Que hay guerra. Las naciones están en guerra. Las familias están en guerra. Y también sabemos que cuando hay guerra, discordia, disensiones, divisiones, desacuerdo, es porque el Hades tiene la mano metida. ¿Verdad que sí? O sea, esto es lo que provoca Satanás. Satanás provoca pleito, contienda, conflicto, divisiones, desacuerdo. Satanás provoca todo este mal. Entonces, lo que la Escritura está diciendo es que para que este mal del infierno no prevalezca sobre nosotros, debemos ¿qué? Usar las armas de la revelación. Amén. Todo lo que se nos ha revelado, todo lo que se nos ha revelado acerca de Jesús es un arma de revelación. Por eso la Escritura dice que Jesucristo es la palabra. Hay cosas en la Biblia que a mí no se me han revelado. Hay cosas en la Biblia que yo todavía no las comprendo, no se me ha revelado, no las miro desde el ámbito espiritual. Pero yo me imagino que si un día las necesito, Dios me las dará. Amén. ¿Y por qué yo sé que Dios me dará la revelación? Porque la Biblia dice que Dios no hará nada si no se lo deja saber a sus profetas. Y nosotros tenemos la unción profética, que es la unción del Santo de Israel, la unción de Jesucristo. Así que Dios nos dejará saber algo cuando nosotros lo necesitamos. Amén. Ahora, la Biblia dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. O sea que la poca revelación que hemos recibido debemos administrarla con habilidad, con buena administración. Amén. La revelación que yo he recibido, diga conmigo, la revelación que yo he recibido, debo administrarla con fidelidad. Eso asegura que cuando yo necesito una nueva revelación, Dios me la va a dar. Por eso yo recibo revelación, usted recibe revelación, nosotros recibimos revelación. Porque cuando necesitamos una,
Dios nos las dio y nosotros respondimos a ella. ¿Cuál es la forma correcta de responder a una revelación que Dios nos da? Con fe. Dios espera que yo responda con fe. Por ejemplo, si usted no sabía y hoy se enteró que Cristo es la palabra, y hoy Dios le está revelando que Cristo es la palabra desde Génesis y Apocalipsis, y usted a veces dudaba de la palabra, usted no puede recibir más revelación hasta que usted sea fiel a esa revelación. Tiene que ser fiel. Ah, no, pero yo no creo eso. Pero se lo leímos de la Biblia. Quiere decir que usted no es fiel a la revelación de la palabra. No, pero es que yo escuché. Usted no está creyendo. O sea, Dios está esperando que nosotros creamos en Jesucristo, porque Cristo es la palabra. ¿Y por qué Dios espera esto? Porque Juan 15 leímos que Cristo es la vid, el Padre el labrador, y Él nos escogió a nosotros para que llevemos mucho fruto, y estos frutos permanezcan. Pero Él nos escogió, diga conmigo, Él nos escogió para llevar mucho y que ese fruto permanezca, porque es el fruto que damos lo que glorifica al Padre, al que nos da la revelación. Entonces, cuando el Padre es glorificado por la revelación que nos dio, porque dimos un fruto a esa revelación, el Padre es glorificado. Entonces el Padre se alegra porque hay fruto. Es como cuando usted va a orar por alguien y está enfermo y sanó. ¿Usted qué recibe? Gozo. ¿Por qué? Porque vio el resultado de esa oración. Bueno, el Padre dice: wow, el tiempo que invertí, la revelación que le di, todo lo que he dado a mi hijo, a mi hija, ha dado fruto. Gloria a Dios. El Padre como maestro, el Padre como dueño, el Padre como creador se alegra porque lo que Él invierte en sus hijos para que conozcan, ellos están dando fruto a lo que Él invirtió. ¿Qué padre o qué ser humano no se alegra que el tiempo que usted invirtió en alguien, esa persona dé frutos y usted diga: mira, pasé tantas horas, le invertí, oré? Por ejemplo, usted tiene hijos y cuando sus hijos se eduquen, tengan hijos y se formen, usted va a decir: wow, son mis hijos, yo los eduqué, yo les enseñé a hacer eso, yo les enseñé a hacer lo otro, amén, yo les enseñé aquello, yo les enseñé esto. ¿Y qué va a hacer ese padre? Está feliz porque ahí está el fruto de lo que yo le enseñé a ese hijo. Pues así se siente el Padre. El Padre nos concede un conocimiento, nos concede una revelación para que demos fruto. Entonces muchas veces estamos tratando de usar otras armas, porque claro, no es lo mismo conducir un auto y sacar una 38 que tener que conducir. ¿Cómo se llama esos carros que usan los grandes, esos de ruedas así? Los soldados. Una tanqueta. No es lo mismo conducir esa arma que conducir una tanqueta. Pero si Dios quiso darme una tanqueta, ¿por qué le voy a envidiar la 38 a otro? La 38 que usa el otro es porque tal vez su guerra es diferente a la mía. Y la 38 le sirve, pero a mí no me sirve la 38. Yo necesito una tanqueta. Depende de tu guerra. Porque a veces queremos decirle a Dios: pero ¿por qué yo tengo que hacer esto si el otro hace esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto si aquel hace aquello? Y a veces vamos por ahí por la iglesia preguntándole al hermanito: ¿y tú cuánto das de ofrenda? Y yo: ¿por qué doy más? ¿Cuánto tú oras? ¿Cuánto tú oras? ¿Para qué usted le pregunta al hermano cuánto ora? Ah, si el hermano ora 40 minutos, entonces yo también voy a orar 40. Yo estaba orando una hora, estaba regalándole al cielo 20 minutos.
Porque la oración es un arma. La intercesión es un arma. Pero yo no puedo usar lo que Dios le reveló a otro como arma mía. Amén. Porque Dios me dio a mí una revelación. Amén. Por eso Jesús dijo esto: yo no los dejaré solos, porque aquí está el problema. Jesús dice en Juan 14: yo no los dejaré solos, sino que mi Padre le enviará al Espíritu Santo. Y aquí está el problema de nosotros. Dice: yo le dejaré al Espíritu Santo. Él no dijo que le dejó al hermano, sino al Espíritu Santo. Y dice: yo le dejaré al Espíritu Santo, ¿verdad? Voy a buscarlo. Y dice: y Él se ocupará. Dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, otro defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, dice Jesús, al Espíritu Santo, que le va a guiar. Ya conmigo: el Espíritu Santo me va a guiar. ¿Por qué el mundo está como está? Porque no tiene al Espíritu Santo. Porque el mundo está en batallas de esa manera, de esa magnitud, porque no está el Espíritu Santo. ¿Por qué los países están en guerra? Porque no está el Espíritu Santo. ¿Por qué los países están llenos de corrupción? Porque no está el Espíritu Santo. Jesús es claro cuando dice ahí: el mundo no lo reconoce y no lo busca. Diga conmigo: dos cosas que yo debo aprender para permanecer en Jesús. Porque yo debo permanecer en Jesús. Amén. En su palabra. O sea que yo debo permanecer todos los días, 24 horas al día, en la palabra de Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura. O sea, yo todos los días, no el domingo. Si yo nada más permanezco el domingo en la palabra, yo tengo un problema. Yo debo permanecer todos los días en la palabra. Porque si yo permanezco hoy en la palabra y mañana no, mañana soy podado. El otro domingo permanezco en la palabra y de nuevo en toda la semana me podan de nuevo. Y me van a podar tanto que ni la raíz va a quedar. Entonces usted debe permanecer en la palabra. Nosotros debemos permanecer en la palabra todos los días. Porque la palabra es Cristo. Y Jesús dice que el que permanece en la palabra todos los días, ese, si da fruto, el Padre lo va a podar para que dé más fruto. Si no da fruto, lo corta. Y él claramente dice que la razón por la cual no damos fruto es porque no permanecemos en su palabra. Y por eso no damos fruto. Por eso yo tengo que aprender a permanecer en la palabra. Ahora, ¿cómo yo permanezco en la palabra? ¿Por qué la gente el domingo permanece en la palabra y se portó bien? Todo el día permaneció en la palabra, pero mañana no. El martes no. El miércoles no. El jueves no. El viernes no. El domingo no. Perdón, el sábado no y el domingo sí. ¿Por qué? Jesús mismo lo enseña. El mundo no puede permanecer en la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros no permanecemos en la palabra? Por una sola razón. Porque no buscamos al Espíritu Santo ni lo reconocemos en nuestra vida. Lo digo de nuevo. Por la misma razón que el mundo no puede permanecer en la palabra. Porque no reconoce al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es un espíritu y es el Espíritu de Dios. Es Dios. Entonces el mundo no reconoce al Espíritu Santo. No lo reconoce como Dios, lo reconoce como una fuerza. Lo reconoce como alguien que usa cuando lo necesita. Lo reconoce como alguien
que cuando está en problema lo puede invocar. Pero Jesús dice, el problema del mundo que no permanece en la palabra de Cristo es que no reconocen al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es mi maestro, es mi guía, mi ayudador, mi consolador, mi defensor. Diga conmigo, es mi defensor. O sea, yo tengo que reconocer al Espíritu Santo. Reconocer al Espíritu Santo implica darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Reconocer al Espíritu Santo es darle el lugar que Él necesita en mi vida. Y no solo en mi vida, sino en mi casa, el lugar que necesita en mi corazón, en mi mente, en mi casa, en mi hogar y también en la iglesia. Amén. O sea, yo tengo que reconocerle el lugar al Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué el mundo no puede obtener esta ayuda? Porque no le reconoce. ¿Y qué más? No lo busca. Diga conmigo, no lo busca. Jesús está diciendo que el mundo no pasa tiempo con el Espíritu Santo. No lo busca. No tiene comunión con el Espíritu Santo. Y es la misma razón por la cual hay creyentes en la iglesia que no pueden permanecer en cumplir con la palabra de Dios, porque ellos no buscan al Espíritu Santo, no lo reconocen al Espíritu Santo, porque el único que nos puede convencer de pecado, de justicia, de la verdad, de la obra de Cristo, de quién es el Padre, es el Espíritu Santo. Entonces, para permanecer en Jesús, que es la vid, y dar frutos, diga conmigo, frutos. Porque el fruto no depende de nosotros, sino que depende de Cristo. Si vas a Juan 15, dice que el que permanece en mí dará frutos, y separados de mí no pueden dar fruto. Jesús dice esto, ciertamente yo soy la vid. Jesús dice, Él es la vid. Nosotros somos ramas. Y dice, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos van a producir mucho fruto. Mire esto. Voy a leer esto de nuevo. Los que permanecen en mí y yo en ellos. Aquí hay dos cosas. Los que permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros. O sea que yo puedo permanecer en Jesucristo, pero no Cristo en nosotros. Porque dice, los que permanecen en mí y yo en ellos. Vamos a leerlo. Los que permanecen en mí y yo en ellos. O sea que aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que trabajar. Una es permanecer en Jesucristo y que Jesucristo también permanezca en nosotros. Tenemos que hacer que Jesucristo permanezca en nosotros. Diga conmigo, tengo que hacer que Jesucristo permanezca en mí. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que Jesús permanezca en nosotros. Amén. Porque usted puede permanecer en... Yo sé que usted entiende lo que yo le hablo. Nosotros podemos permanecer en Cristo, pero Cristo en nosotros no. Y la forma de que Cristo no permanezca en nosotros es cuando la palabra no permanece en nosotros, porque Cristo es la palabra. Entonces, el que Cristo permanezca en nosotros no depende de Jesús, depende de nosotros. Cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros hacemos su palabra, estamos haciendo que Jesucristo permanezca en nosotros. Amén. Cuando vivimos su palabra, estamos haciendo que Jesucristo permanezca en nosotros. Amén. Cuando nosotros creemos en su palabra, hablamos su palabra, y cuando vivimos su palabra en secreto, donde nadie nos ve, estamos haciendo que Jesucristo permanezca en nosotros. Amén. Cuando la palabra permanece en nosotros, cuando vivimos, cuando somos hacedores de la palabra y no oidores de la palabra, nosotros estamos haciendo que Jesucristo permanezca en nosotros. Amén. Porque somos retenedores de la palabra de Dios. Estamos haciendo que Jesucristo, ¿qué? Permanezca en nosotros. No se trata de que yo permanezca en Cristo, se trata de que Cristo permanezca en nosotros.
Y la única manera de hacer que Cristo permanezca en nosotros es que seamos hacedores de la palabra. Es que vivamos la palabra. Es que cada vez que se nos ha revelado una palabra, la pongamos en práctica, la pongamos por obra, seamos hacedores de esa palabra. Amén. Amén. ¿Estás aquí? Entonces, por eso Dios traerá revelación en cada temporada. Dios traerá revelación en cada temporada. Y cuando Dios trae revelación fresca en cada temporada, Dios está esperando que esa revelación tú la pongas en práctica. Que esa revelación la hagas tuya. Que esa revelación, aunque te cueste, la vivas. Aunque te duela, la vivas. Aunque no te gusta, la vivas. Aunque te dé vergüenza, la vivas. Aunque te incomode, la vivas. Pero fue la revelación que se te fue concedida. Escuche esto, la revelación pasada, que ya usted es fiel a ella, cuando se nos presenta la nueva revelación, no, esa no es para mí, no la creo, me voy a quedar con la revelación pasada. Por eso la Escritura dice que aún lo que tenemos se nos es quitado. Si no somos fieles en lo mucho, en lo poco, dice que aún lo que se nos entregó se nos será quitado. Por eso, escúcheme esto, hay revelaciones pasadas que ya no practicamos porque se nos fue quitada la revelación por no honrarla. Por eso Jesús dice que aún lo que tienes se te he quitado. Porque toda la revelación de la palabra de Dios, escuche, le pertenece al cielo, le pertenece al trono, le pertenece a Jesucristo. Y Él se la da. Y aunque usted la tenga hoy, perdónenme, si usted no la honra, si usted y yo no la honramos y no la ponemos por práctica, después se nos es quitada. Y no dice que bueno, se te va a quitar la revelación para darte una nueva. No, dice que aún la que tenías se te quita. Y cada revelación es un arma poderosa contra el Hades cuando ella se practica en revelación. Amén. Ella se vuelve poderosa cuando se practica en revelación. Hay mucha gente imitando tanto, pero no tienen victoria sobre el Hades. Porque son imitadores, pero no están practicando la revelación que Dios se le da. Que Dios le da. Por eso tú tienes que aprender a honrar la revelación. Cuando Dios te entrega una revelación, tú tienes que honrarla. Si está escrita en la palabra, tienes que tomarla como fiel y verdadera. Diga conmigo, fiel y verdadera. Porque la Escritura dice aquí que Cristo es fiel y verdadero. En el Apocalipsis, Jesucristo es reconocido como fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que su palabra es fiel y verdadera. Diga conmigo, su palabra es fiel. Dígalo conmigo, su palabra es fiel. Yo tengo que creer en su palabra. Porque usted tiene que saber que cuando usted recibe una revelación, el cielo se la concedió y usted debe creer a su palabra. Debe creer. Nuestro compromiso es creer a ella. Si está escrito en la Biblia, la Biblia no se le quita a nadie. Si usted no tiene, le regalamos una. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad que esa palabra usted la valide en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, es fiel y verdadera porque es Cristo. Amén. Entonces usted debe saber que esa arma es la que Dios le ha concedido, porque Dios te dice, de esta manera vas a derribar al enemigo. Voy a decirlo de nuevo. Cuando una revelación te es entregada, Dios te está diciendo, esta revelación es el arma que vas a usar contra el enemigo que te está acechando en este tiempo. No,
pero allá en la iglesia de la otra esquina estaban hablando de esto. No, yo no sé, pero Dios te va a entregar una revelación. Y la revelación que Dios te da es la revelación que tú necesitas para las acechanzas del enemigo, para vencer la maldición, para vencer la iniquidad, para vencer el pecado, para vencer las tinieblas. Todo lo que se llame Hades solo puede ser vencido por un arma de revelación que Dios te entregó. Ya hoy Dios te está dando una revelación. Hoy ya Dios te está diciendo que la revelación que Él te ha entregado a ti, úsala, que es el arma contra las fuerzas del Hades. Úsala con fe. Cree en la revelación que Dios te ha dado a ti de lo que te ha entregado y úsala con fe. Y cuando lanzas esa red, declara que con fe la estás usando, esa arma, y va a derribar las fuerzas del enemigo. Amén. No le preguntes al otro lo que él hace para tú hacerlo. ¿Usted sabe cuántas cosas está haciendo la gente que nosotros no hacemos? Muchas. Allá afuera en el mundo hay un montón de cosas que la gente hace que nosotros no estamos haciendo. Y yo le aseguro que usted va y la hace. Y esa por ejemplo, alguien se metió a Bitcoin, se volvió millonario. Y ahora usted dice que se va a meter a Bitcoin y se va a volver millonario. Y puede ser que pierda todo. Porque eso no se lo reveló Dios a usted, se lo reveló a esa persona. Y como a esa persona le fue bien, ahora usted cree que a usted también le va a ir bien. Pero Jesús dijo claramente quién era el que daba revelación efectiva. No, Jesús nos dijo, esto te lo reveló las redes sociales, la inteligencia artificial, el Bitcoin, esto te lo reveló, qué sé yo. ¿Estás aquí? Por eso tú tienes que aprender a entender que aunque haya mucha revelación, y usen el término revelación en el mundo, no todo eso es lo que te va a prosperar, sino lo que te va a dar un arma efectiva contra la fuerza del Hades. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devora. Él anda viendo a quien destruye. Él anda viendo a quien devora. Y no es porque tú le caes mal, es porque él anda viendo a quien devora. No dice que a alguien en específico. Él odia toda la tierra. Él odia toda la creación. Él anda viendo a quien devora. Pero la Biblia dice que sobre los que tienen la revelación no va a prevalecer. Diga conmigo, no prevalecerá las fuerzas del Hades. Oiga, la Biblia dice que el Hades tiene una fuerza. No lo tome liviano. La Biblia dice que el Hades, el infierno, tiene una fuerza. Hay gente que reta al diablo. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos quieren ver si es verdad o es mentira. El problema es que el diablo no se le revela a todo el mundo, aunque use a todo el mundo. Él no se le revela a todo el mundo. Así que por eso la gente no cree en el infierno, la gente no cree en el diablo, la gente no cree en los demonios, porque él no se le revela a todo el mundo, por eso no lo cree. Por eso Jesús le dijo a uno de sus discípulos, dichosos los que creen sin ver. Pero habrán unos que tendrán que ver para creer. Pero dichoso el que cree lo que está escrito en su palabra. La Biblia dice que el diablo anda como león, y hay gente que reta al infierno y no cree, y entonces juega con la fuerza del Hades y no cree, la reta, voy a ver si es verdad. Y como el diablo no se les reveló porque no les interesaba, entonces ellos no creen. Pero dice que anda él como león rugiente, viendo a quien devora.
Pero Dios promete, o sea que yo no voy a esperar que Él me devore. Yo voy a creer. Porque el problema es que la gente que no cree quiere esperar que le devore para creer que es verdad. Y después dice, ay, me devoró esto, me devoró aquello, me devoró lo otro. Ahora me doy cuenta que el diablo es verdad. La Biblia nunca nos mandó a que el diablo nos devorara para creer. La Biblia nos mandó a creer para que no nos devorara el diablo. La Biblia nos mandó a creer para que la fuerza del Hades no prevalezca. Por eso Jesús, pónmelo ahí de nuevo, por eso Jesús le hizo una sola pregunta: ¿quiénes creen? Ahí está en Mateo 18. ¿Quiénes creen que soy yo? La Biblia nos mandó a creer para que las fuerzas del mal no nos devorara. O sea que cuando yo creo a lo que Jesucristo dice, las fuerzas del Hades no van a prevalecer sobre nosotros. Amén. O sea, cualquiera que sea tu lucha, si tú caminas en la revelación de Dios, no va a prevalecer el Hades sobre tu vida. Si tú crees, el Hades no tiene por qué prevalecer sobre tu vida. Amén. Si tú y yo creemos, el Hades no tiene por qué prevalecer. Decláralo. Mucha gente dice, como no creo que el Hades exista, entonces tienes un gran problema. Pero la Escritura dice que Él le dijo, que Jesús mismo le dijo que ¿quién creen ustedes? O sea, cuando usted crea la revelación de Dios, cuando usted crea la palabra, cuando usted crea el nombre, cuando usted crea a Jesucristo, el Hades no va a prevalecer. Entonces, como el Hades no va a prevalecer porque usted está creyendo a lo que Dios dijo, usted va a permanecer en Jesús. Por eso, ¿cómo yo voy a permanecer en Jesús? Creyendo a lo que Él dice en su palabra. Pastora, pero yo busco al Espíritu Santo y no pasa nada. Es que Jesús nunca dijo que lo buscaras y si pasaba algo, es que lo encontraste. Jesús no dijo que si lo buscabas y soplaba el viento era que lo encontraste. Jesús nos dijo que si lo buscabas y había un silbido y te silbaban mientras que estabas orando con Él, es que lo encontraste. Jesús nunca dijo que si le ponías una taza de café al lado tuyo y Él se tomaba el café, que lo encontraste. Él te dijo, búscalo. Porque el reino de Dios es fe. Pastora, pero es que yo fui, lo invité y yo no lo escuché hablar. Jesús no te dijo que lo ibas a escuchar hablar, te dijo búscalo. Amén. Te dijo búscalo. Diga conmigo, búscalo. ¿Y qué dijo? Reconócelo. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí, yo te reconozco. Yo sé que tú estás aquí y que me estás hablando, yo te reconozco. ¿Que eres tú el que estás enseñando la palabra? Yo te reconozco. ¿Que eres tú el que me habla a través de la escritura? Yo te reconozco. Amén. La razón por la cual el mundo no puede tener al Espíritu Santo es porque no le reconoce. Usted tiene que reconocerle, aunque no sople el viento, aunque no haya una tormenta, y aunque no pase nada, aunque la puerta no se cierre, aunque no te llamaron para el trabajo ese día, usted tiene que aprender a vivir, a reconocer al Espíritu Santo en la tormenta, en la necesidad, en la angustia, en el dolor. Aprenda a reconocer al Espíritu Santo en todo en su vida, porque la Escritura dice que Él no nos dejaría solo, ni nos dejaría huérfanos, sino que nos daría el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Amén. Entonces mira, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y a veces la iglesia pareciera que fuera más el mundo que la iglesia. ¿Y por qué razón? Porque no reconoce al Espíritu Santo. Ayer yo estaba meditando en la tarde y el Señor traía a memoria esto.
hace como 15 años, cuando estaba en la primera iglesia en Boquete. Estaba yo recién pastoreando una iglesia pequeña, pero había mucha gente ahí. Era chiquitita la iglesia. Así que un día llegó una pastora a Boquete a vivir de Estados Unidos, y ella se dio a conocer, vino con su esposo y dijo que Dios le había mandado a Boquete. Así que era una mujer que predicaba, su esposo también. Yo la invité a la iglesia, y cuando terminó de predicar y la iglesia le conoció, ella se acerca y me dijo: a mí me gustaría tener cada uno de los